Otro problema con Marx, me parece, es que ha sido que es un problema con Marx en mucha de su obra de mayor peso filosófico, pues alguna de ellas está inacabada, no la tenemos completa, la tenemos en manuscritos y tardó tiempo en aparecer, no apareció inmediatamente después durante su vida, ¿no? Entonces pues mucho es como un reconstruir fragmentario del pensamiento de Marx, ¿no? Pareciera que cada que descartar a Marx aparece un nuevo manuscrito, ¿no? Pero y pues claro, obviamente los usos y abusos de los conceptos de Marx, que han sido excesivos, ¿no? Como de muchos autores, pero quizás Marx, ¿no? De los más. Entonces a veces es un esfuerzo interesante remontarnos al origen de estos conceptos que ya parecen de uso cotidiano en el discurso académico muchas veces, ¿no? Como el concepto, hoy vamos a ocuparnos de intentar dilucidar qué entender por materialismo, qué entender por dialéctica, qué entender por ideología, por crítica y por praxis, ¿no? Son como conceptos básicos de Marx, conceptos que parecen ya de por sí obvios, pero que en esa obviedad ocultan cosas, ¿no? Entonces vamos a intentar hacer este recorrido por la obra de Marx y desde esta echar la cama, digamos, de la posición de Marx en lo que respecta a la ontología, pues saltemos a su labor crítica, ¿no? O sea, y además, como les decía, no es más fácil así no sentir tan fuerte el salto de Hegel a Marx, ¿no? O sea, cómo llegar a Marx desde la ontología, ¿no? Empiezo empezar con la tesis doctoral de Marx, ¿no? La diferencia entre los sistemas entre la filosofía de la naturaleza de Demócrito y Epicuro, ¿no? Una obra, bueno, pues relativamente posterior, obviamente su tesis de doctorado de 1841, y en obra en la que todavía se siente mucho el compromiso de Hegel, ¿no? O sea, todavía está muy Hegel jugando ahí, ¿no? Pero también va a ser la primera obra quizás en que Marx empieza a dilucidar qué va a entender por materialismo. Y el materialismo es importante porque es una posición ontológica, entonces sería lo que nos interesaría a nosotros, una posición sobre cómo responder a la pregunta por lo que es, ¿no? Les voy a adelantar una forma en que Marx responde explícitamente a esta pregunta en la ideología alemana, solo para que la dejemos ahí y volvamos sobre esta cuestión, para que entendamos. Dice Marx, ¿no? En la ideología alemana, la conciencia únicamente es conciencia del ser. La realidad es origen de cualquier idea, a pesar de que ésta sea falsa. ¿Ok? Este es el supuesto del que parte Marx. La conciencia siempre está referida a una dimensión que Marx llama, quizás desafortunadamente, realidad. O no desafortunadamente, quizás, si entendamos realidad en sentido literal como cosidad, ¿no? El carácter de cosa de la cosa, ¿no? Y el punto de partida del pensar, en cualquier sentido, siempre va a ser esta cosidad, ¿no? Esta realidad, ¿no? ¿Cómo se conforma esta realidad? Esa va a ser la cuestión en Marx, ¿no? En lo que difiere Marx de los materialistas de su época, que obviamente el caso obvio es de Feuerbach, va a ser en cómo concebir esta realidad, y en lo que difiere con Hegel va a ser justamente en poner esta realidad como insuperable, ¿no? Esta otredad de la conciencia como insuperable, ¿no? Dicho en otros términos, si hubiera que explicar el materialismo de Marx en una oración, lo que Marx sostiene es que la conciencia siempre parte de su otro, de algo que no es ella misma, ¿no? Y eso que no es ella misma es lo que Marx le llama realidad. Pero esto que no es ella misma, o esta relación con eso otro, tampoco es independiente. Entonces el materialismo de Marx, la novedad del materialismo de Marx, el lado dialéctico del materialismo de Marx, diría él, es que él no se va a enfocar, y aquí está un poco haciendo un juego a Hegel, que ya lo dijo así en la fenomenología del espíritu. Dice, yo lo que quiero hacer es
la filosofía se ha concentrado mucho en el lado de la conciencia, viendo sobre todo la filosofía alemana, ¿no? Pero toda conciencia remite a una materialidad, a una realidad, a una posibilidad. Pero esta relación con la cosa es una relación activa. Entonces el punto de partida de toda conciencia es esta relación activa con lo otro. Y esa relación activa con lo otro se llama actividad y eventualmente se llama trabajo, ¿no? Puesto en otros términos, lo que va a hacer Marx va a ser pararse en la autoconciencia de la fenomenología del espíritu y caminar para atrás. Esa es la famosa metáfora que aparece creo que viene en Ludwig Feuerbach, de la cámara oscura, ¿no? De la filosofía de Hegel que está al revés, ¿no? Porque lo que Hegel intenta es reducir la otredad de la experiencia, reducir al objeto a un momento de la conciencia. Marx dice, la operación tendría que ser la contraria. Tendría que ser reconocer que la conciencia, lo que parece solo conciencia, siempre está topado con una otredad, y esa otredad es la cosa, ¿no? Esta idea va a quedar más clara adelante, espero. Pero digamos, este es un resumen general de qué entender y espero ir aclarando esta idea a lo largo de los textos, ¿no? Entonces empezamos con este texto de la tesis de doctorado de Carlos Marx dedicada a filosofía antigua, ¿no? La diferencia entre los temas de Demócrito y Epicuro, la verdad es que ahora para la clase me entró una curiosidad de ojearla y dije, bueno, a ver si hay algo interesante aquí que valga la pena o simplemente tiré mi dinero comprando este libro. Y la ojeé y me di cuenta que tiene bastante peso, ¿no? O sea, el argumento de la tesis de Marx es muy sencillo. Si bien pareciera en la tradición, en la tradición de la historia de la filosofía, que el sistema de Demócrito y el sistema de Epicuro son una continuación uno del otro, que son la misma línea del pensamiento materialista, concretamente el pensamiento atomista, no es así. Son dos pensamientos completamente diferentes. ¿Por qué? Porque tienen puntos de partida distintos. Lo que entiende por átomo Demócrito y lo que entiende por átomo Epicuro es radicalmente distinto. Y esta diferencia radica en su relación con la percepción. Saben ustedes, una de las ideas clásicas de Epicuro es la puesta en duda de los sentidos, ¿no? Famoso fragmento de nombre vida, de nombre muerte, de nombre color, pero en realidad átomos y vacío. Entonces, va a haber en Demócrito en Demócrito, no metamos a Leucipo en el pleito, en Demócrito va a haber una decisión completa entre mundo real y mundo fenoménico. El mundo fenoménico es un mundo de apariencias, de sensaciones que percibimos, y detrás de él supone Demócrito un mundo real de átomos y vacío, o un mundo, diría Marx, un mundo ideal. Los átomos de Demócrito son ideales, son ideas, son eidos, son formas, ¿no? Que no se expresan de ninguna forma en la realidad fenoménica. La realidad fenoménica es completamente distinta, ¿no? Y recordad este fragmento de nombre vida, de nombre color, de nombre sabor, en realidad átomos y vacío. Mientras que el sistema de Epicuro, piensa Marx, tiene una actitud materialista distinta, porque va a haber en Epicuro una reivindicación de los sentidos. Entonces Epicuro, como un pensador además hedonista, va a ser una reivindicación de los sentidos. Entonces en Epicuro no va a haber esta división entre mundo fenoménico y mundo real de los átomos. Y en algún sentido es cierto, en los fragmentos de Epicuro nunca apela a esta separación de átomos y vacío. Hay una crítica, claro, a nuestras creencias, pero no una crítica, no hay esta división que sí hay en Demócrito, ¿no? Entonces dice Marx, ¿no? En realidad la posición de Demócrito es materialista. Es difícil decirlo, porque en realidad los átomos son ideas, son formas, ¿no? Dice, son principios abstractos, ¿no? Mientras que la posición materialista que intenta adoptar Epicuro intenta confrontarse con la realidad en tanto manifestación fenoménica, ¿no? Digamos, en otros términos, ¿no? Explicaban términos kantianos, ¿no? Para Demócrito,
El fenómeno es la sensibilidad, lo que se muestra, y el noumeno son los átomos y el vacío. ¿Cómo llega al noumeno? A través de la razón, ¿no? O sea, los átomos no son visibles, no son palpables, pero la razón es lo que permite acceder a esta dimensión ideal del mundo. ¿Qué hay detrás de la apariencia fenoménica? Átomos y vacío. Eso dice Demócrito en su fragmento. En cambio, piensa Marx, la posición de Epicuro es que este fenómeno, en el fenómeno están ya en juego los átomos y el vacío, digamos, no hay esta escisión, ¿no?, entre apariencia y realidad, ¿no? Y dice, este cambio de perspectiva sobre la relación con de una relación abstracta con los átomos y una relación sensible con los átomos, aunque sea mediada, compleja, como puede entenderse, dice, da para dos sistemas filosóficos completamente diferentes. Dice, mientras el sistema filosófico de Demócrito va a estar fundado en la idea de necesidad, ¿no?, en la idea de orden, el sistema atómico de Epicuro está basado en el azar, ¿no?, en este famoso fenómeno de la desviación, ¿no?, esta idea de que los átomos, como si llovieran y se desvían, en este desviar azaroso constituyen a todos los seres, ¿no? Dice, y además dice, es un sistema el sistema de Epicuro, en su reivindicación de los sentidos, es también un sistema de libertad, un sistema que supone que la labor de la filosofía no es, digamos en términos marxistas, no es entender el mundo, sino transformarlo, ¿no? El sistema de la filosofía, el propio Epicuro lo dice, es consolar nuestras preocupaciones. Entonces se trata de entender cómo es el mundo en realidad, sino de vivir mejor, de hacer mejor sentido de él, de relacionarnos mejor con él, ¿no? Podríamos vislumbrar quizás en esta lectura de Epicuro, de la posición de Epicuro, como una pista para entrar a la noción de ideología, ¿no? Pero esta es pues la diferencia entre los sistemas de Epicuro y de Demócrito. Digamos, en realidad pareciera que el sistema de Epicuro, por más que pareciera un sistema materialista, es en realidad más cercano a la posición de Hegel, ¿no?, porque reduce la apariencia fenoménica a un absoluto único, ¿no? Pareciera un absoluto otro, pero en realidad es la propia función de la conciencia. Mientras que el pensamiento de Epicuro lo que intenta es reivindicar la agencia del individuo, ¿no?, nuestra posibilidad de relacionarnos diferente con el mundo, ¿no? Lo que trata el pensamiento de Epicuro es de cambiar nuestra relación con el mundo, ¿no? Sería, digamos, un materialismo, y más un materialismo activo que rescata la agencia, ¿no? Y bueno, este texto, aunque está, desgraciadamente no se rescatan las notas completas de la tesis doctoral, prefigura ya la idea que va a tener de materialismo Marx, ¿no? Y en notas que agrega este texto, adelanta un poco también la cuestión, ¿no? Empieza su nota, una nota titulada El devenir de la filosofía del mundo y el devenir del mundo de la filosofía. Empieza hablando de Hegel, ¿no? Y dice, bueno, no cabe duda que Hegel ha sido un pensador malentendido. Dice, los discípulos de Hegel nunca entendieron a Hegel, un poco por lo que decíamos ahorita, nunca entendieron a Hegel, porque el pensamiento de Hegel es un pensamiento del devenir. Y en cambio, los discípulos de Hegel, en vez de abrazar ese devenir, de abrazar ese desarrollo de la conciencia en el pensar, van a tomar las palabras de Hegel como acabadas, ¿no? Y dice él, en realidad, dice, les leo, ¿no? Dice, si estaban realmente tan deslumbrados por la ciencia completa recibida al punto de que se entregaban a ella con una confianza ingenua y carente de crítica, cuán imprudente es atribuir al maestro, para quien la ciencia no era algo recibido sino el devenir, hasta en cuya extrema periferia palpitaba su propia energía espiritual, una doctrina oculta más allá de su comprensión. O sea, lo que dice Marx es,
entender a Hegel como algo acabado es un error. El pensamiento de Hegel es un propio pensar del devenir, y Hegel así lo plantea, ¿no? Entonces, digamos, si uno es hegeliano, no es hegeliano, ¿no? Si uno fuera un hegeliano consecuente, no sería hegeliano. Porque el pensamiento de Hegel es un momento, diría el mismo desarrollo del espíritu, ¿no? De la autoconciencia, del espíritu de sí, pero no es el último momento, ¿no? Es el último momento hasta ahora, dice el mismo, ¿no? Entonces dice Marx, si queremos ser hegelianos, hay que seguir caminando sobre el pensamiento del devenir y no detenernos en Hegel, ¿no? Y luego dirá, un poco aquí conectando con los otros textos, Marx va a ser en esta época muy crítico del ambiente post-Hegel, ¿no? De los jóvenes hegelianos, del movimiento hegeliano, de la influencia hegeliana, y dice, es que la influencia hegeliana tiene algo de patética, ¿no? Porque a la vez que pretende subvertir completamente la forma en que concebimos lo que es, nos invita a aceptar las cosas prácticas tal como son, ¿no? Dice, es un pensamiento que supone subvertirlo todo y a la vez es un pensamiento extremadamente conservador. Lo vemos desde la filosofía. El hegeliano que describe aquí Marx es un pensador conservador, es un pensador que quiere mantenerse en la periferia de Hegel, que no acepta ninguna divergencia aquí, ¿no? Y entonces es el pensador de la subversión que solamente quiere la subversión como Hegel dice, ¿no? Entonces, dice, en realidad son pensadores, dice el joven hegeliano era un pensador conservador, ¿no? O el hegeliano se volvía conservador, ¿no? Porque no entendía al propio Hegel, que el Hegel era un pensador del cambio. Dice, y aquí viene uno de los primeros conceptos, y es interesante lo temprano que aparece en la obra de Marx, este concepto, que es el concepto de praxis, ¿no? Dice, considero además este viraje no filosófico de una gran parte de la escuela hegeliana como un fenómeno que acompañará siempre el pasaje de la disciplina a la libertad. Hay una ley psicológica según la cual el espíritu teórico, devenido libre en sí mismo, se transforma en energía práctica como voluntad que surge del reino de las sombras y se vuelve contra la realidad material existente en él. Dice Marx, y esta es una frase que luego reaparece en el Manifiesto Comunista, dice, ¿qué realidad tienen las ideas? Tienen la realidad cuando devienen, dice, el espíritu teórico deviene libre cuando se convierte en actividad. ¿Qué es actividad en Marx? No nos lo ha aclarado todavía, pero adelantados un poco, es relacionarse con otro. Actividad es entrar en relación con otro. El pensamiento que se autoconsume, digamos, sería de una forma pasivo. La actividad tiene que ver siempre con la confrontación con lo otro, ¿ok? Y esta confrontación le da libertad al espíritu teórico y se convierte en una energía práctica, ¿no? Dice la famosa cita del manifiesto, que no la acaba de decir, ¿no? La realidad del pensamiento, las ideas tienen realidad cuando se apoderan de la conciencia de las personas. No bueno, dice la conciencia de las masas, pero una idea medio desafortunada de masas. Pero es la idea, ¿no? Dice, ¿qué realidad tiene, diría Marx, el marxismo? Pues que me creas, ¿no? Si me creas ya ves esto y luego haces algo. Esa es la realidad del pensamiento, ¿no? Su realización práctica y su liberación, ¿no? Dice... más la praxis de la filosofía es ella misma teorética, es la crítica que mide la existencia individual en la esencia, la realidad práctica, la realidad particular en la idea, ¿no? ¿Cuál es la praxis? ¿Cuál es la realización de la filosofía? Dice Marx, la crítica. Y aquí viene, ¿no?, el concepto de crítica en Marx, unas primeras apariciones en estas notas de su tesis. Crítica es medir la existencia individual en la esencia, la realidad particular en la idea. O sea, confrontar, digamos, crítica, en Marx es confrontar idea y realidad. Y vamos a ver qué pasa en esta confrontación, ¿no?
Esa confrontación implica una mutua transformación. Por ejemplo, adelantándonos un poco, ¿qué sería entonces para Marx la teoría crítica? Para Marx la teoría crítica sería una teoría que critica la ideología desde la realidad y que luego critica la realidad desde la ideología. Por ejemplo, ¿no? Marx lee a, vamos a mi típico ejemplo de Marx lee a Ricardo, ¿no? A la economía política de Ricardo, y dice, ok, esto está muy bien, pero esto no describe las condiciones económicas reales, ¿no? Entonces confronta, digamos, a la idea con la realidad, y luego esta crítica a la vez, esa idea es capaz de transformar la realidad, ¿ok? Entonces eso es la teoría crítica en Marx, ¿no? Criticar es confrontarse con, confrontar idea y realidad en Marx, digamos. ¿Y qué pasa? Les digo, cuando confrontamos idea y realidad, dice aquí, dice, resulta así como consecuencia que el devenir filosofía del mundo es al mismo tiempo el devenir mundo de la filosofía y que su reacción es a la vez su pérdida. Dice Marx, cuando la crítica se realiza, la filosofía se disuelve en el mundo y el mundo en la filosofía. ¿Por qué? Porque la idea se realiza en el mundo y el mundo se ajusta a la idea. Entonces coinciden, digamos. Aquí está Marx, le gusta o no, abrevando de una de las ideas básicas de Hegel, que es todo lo real es racional, ¿no? Esta coincidencia de las dos dimensiones, de la dimensión del mundo objetivo, digamos, y del mundo subjetivo, ¿no? Y esto es lo que la crítica hace. La crítica de Marx pretende hacer que la filosofía se confronte con la realidad con la filosofía, y en este choque ambas se den forma, ¿no? En esta confrontación la filosofía se adapte a la realidad y la realidad se adapta a la filosofía. La realidad se adapta a la crítica, ¿no? Finalmente, y por eso, adelantándonos un poco hacia las tesis de Feuerbach, por eso la filosofía de Marx no es un materialismo contemplativo, sino es un materialismo práctico revolucionario. Porque no se trata de ver la realidad, se trata de cambiar la realidad, ¿no? Podemos pensar este fenómeno en la típica máxima de la estética, ¿no? De si la naturaleza describe el mundo o el... Si la naturaleza, si el arte copia la naturaleza o la naturaleza copia el arte, ¿no? Y pareciera que de hecho pasan las dos a la vez, ¿no? El ejemplo típico de esto son, por ejemplo, las películas de gángsters de inicios de los años 20 a los 60, ¿no? El género del cine de gángsters, ¿no? Intenta emular, ¿no? la mafia italiana que existía en los Estados Unidos, pero eventualmente el estilo de esas películas es emulado por los gángsters, ¿no? Ellos intentan vestirse como en las películas, ¿no? Y entonces se da este proceso descriptivo, prescriptivo, descriptivo, ¿no? Como dicen a veces, ¿no? En que el pensar emula la naturaleza, o se configura la naturaleza, pero este configurar también configura la naturaleza, ¿no? Y este es el proceso que está pasando Marx como la crítica, ¿no? Entonces esto es muy importante porque a partir de entonces la beta filosófica de la teoría marxista se va a autoidentificar como teoría crítica. Entonces cuando hablan de teoría crítica, si están siendo fieles a Marx, están hablando de esto, están hablando de la confrontación entre la idea y la realidad en que ambas se transforman, ¿no? En que tanto la idea se adapta a la realidad como la realidad a la idea, ¿no? Y se da este fenómeno curioso, ¿no? Dice la filosofía, en la labor crítica, la filosofía se disuelve en el mundo, ¿no? ¿A quién empezamos a ver aquí? Me parece algunos guiños, ¿no? ¿O quién va a brevar de estos textos tempranos? Gramsci, ¿no? Normalmente, y claro, obviamente está calcado de la ideología alemana, Gramsci va a ser un gran pensador del llamado intelectual orgánico, del intelectual que reproduce las condiciones materiales del sistema en la dimensión del pensar. Pero Gramsci, el pensamiento de Gramsci tiene el otro lado, que es el filósofo popular. Esto es la capacidad que tienen todas las personas de la creación intelectual, ¿no? Y entonces,
A la vez, ¿no?, que hay este divorcio entre realidad y pensamiento en la ideología, habría en el filósofo popular, en la capacidad intelectual que tienen todas las personas, este hermanado entre realidad e idealidad, ¿no? Pensémoslo, otro ejemplo, obviamente un ejemplo platónico, ¿no? Imaginemos el trabajo del artesano, ¿no? El trabajo del artesano moldea a la naturaleza, a una idea, pero también la idea se ajusta a la naturaleza, ¿no? Supongan que están esculpiendo con mármol, pues el mármol impone ciertas condiciones, ciertas vetas sobre cómo puede cortarse, y no es sin más la imposición de la idea, ¿no? No es sin más, así tiene que ser, ¿no? Sino es un hermanado entre la idea y la realidad, ¿no? Eso es para Marx la crítica, al menos en esta obra temprana, ¿no? Adelante, por favor. Sí, es que no me quedó muy claro cuál es la diferencia entre Marx respecto a lo que ya plantea Hegel antes de, o sea, como la inversión de los polos de la conciencia en el, justo lo que está describiendo que sucede con Marx es algo que dice Hegel, ¿no? Como lo real, en el próximo momento de la experiencia, la conciencia posibilita lo real, lo ideal o lo real, y lo real, pero del siguiente momento de la conciencia, ¿no? En Hegel. Sí. Pero en Marx no entiendo como cuál es la estructura distinta. Sí. Veo lo que dices, muy buena observación, y justo ese es el punto, ¿no? O sea, en estas notas Marx dice que esto es Hegel. O sea, lo único que está haciendo es continuar Hegel. ¿Cuál sería la gran diferencia? Que para Marx el otro de la conciencia es irreductible, ¿no? Mientras que Hegel supone la posibilidad de reducir ese otro polo de la conciencia, Marx, la posición del materialismo de Marx justamente siempre va a mantener ese otro, y al no poderlo reducir va a intentar enfocarse en la pura relación. ¿Qué es lo que dice Hegel? Recordarás, en la fenomenología del espíritu empieza y dice: el error de la filosofía ha sido que ha pensado el sujeto y el objeto, lo que pretende ahora es pensar la actividad misma de pensar. Eso es lo que quiere hacer Marx. Lo único que Marx, digamos, si hubiera que ubicar a Marx en un lugar, Marx quiere quedarse en algún lugar entre la conciencia y la autoconciencia. Aunque vamos a ver en la cuestión judía a Marx saltar a la cuestión del Estado, ¿no? Y al espíritu objetivo, y que no es muy afortunado, pero vamos a ver qué piensa de esto. Pero un poco sería esa la diferencia, ¿no? El materialismo de Marx está en la idea de que la realidad, lo que él llama la realidad, es irreductible. Que detrás de ese, digamos, en otros términos, Marx reivindica es eso otro que está en la certeza sensible. Lo único que dice Marx es sí, pero eso no se quita. Y eso siempre se resiste, ¿no? No es nunca sin más subsumido por la conciencia. Siempre, y la actividad de conciencia es un constante choque con otro, con eso otro, ¿no? Y ese choque queda plasmado, es la actividad. En su cristalización más clara, el trabajo, ¿no? Es el eterno choque con lo otro, ¿no? Ya no. Adelante. O sea, en Marx no hay ningún espacio de conciliación, porque en Hegel no estoy segura, diría que esa forma diferente, pero que a la vez encuentra como cierto espacio en donde ya logran coexistir como separados, como opuestos, digamos. En Marx no hay ningún espacio de conciliación. Esa es una pregunta interesante, ¿no? Y va a aparecer en la ideología alemana, y es raro, parece que sí, tal vez, y que justo es el comunismo, ¿no? O sea, lo que piensa Marx es que una vez acabado el trabajo, rescatada la actividad humana más pura, habría una especie de reconciliación y ya no habría estas tensiones con lo otro. Decía, Tanabe una vez dijo sobre Marx, ¿no? Dijo: Marx es un gran pensador porque entiende que la base de la historia es la tensión. El error de Marx es creer que las tensiones son superables, es que el conflicto es superable. Marx quiere conflicto, pero solo un conflicto limitado. Marx quiere conflicto, pero ese conflicto al final se resuelve. Y vamos a ver en la ideología alemana qué tan afortunada es esta resolución, ¿no? O sea, va a dar razones de en qué sentido es una resolución, y qué tanto no el propio Marx da pistas de que no lo es, ¿no? O sea, al final el propio Marx, yendo más allá de los límites de Hegel,
él intenta imaginar más allá, ¿no? O sea, él dice, y incluso sobre todo en los textos que suele hacer, no suele usar el término imaginemos, en la crítica de la economía política usa imaginemos, ¿no? ¿Cómo sería otra relación social? ¿No? Imaginemos, el solo hecho de que existan otras relaciones nos permite imaginar hacia el futuro, ¿no? Y entramos aquí en las funciones no racionales, digamos, ¿no? En la dimensión de la imaginación, ¿no? Y por ejemplo, estas frases luego es de crucial importancia para actores como Zizek, ¿no? Que lo que quiere es imaginar, ¿no? O sea, el poder de imaginar otro mundo, ¿no? De al menos poderlo imaginar, ¿no? Pero sí parece haber una cierta dimensión de reconciliación, aunque habrá que ver si se la compramos a Marx o no, porque ¿no? ¿En qué sentido es? Parece que esa es una pregunta interesante, ¿no? Y luego esa pregunta va a reaparecer, la vamos a ver el semestre que viene, en Benjamin, ¿no? Benjamin dice, Marx supone terminar la opresión, pero solo entre las personas, ¿no? O sea, Marx parece suponer que la opresión continúa con que el comunismo es el paso de la opresión del hombre por el hombre a la opresión de la humanidad completa a la naturaleza. Entonces, ¿qué pasa con esa relación? ¿No? Dice, si la opresión se cambia solo de lugar, pues entonces continuaríamos ahora, habría digamos, ahí habría que pensar lo que dijo Michel Serret, ¿no? O sea, seguiría la época de la guerra contra el medio, ¿no? O sea, quizá quedaría resuelto el conflicto entre humanos, pero habría otra guerra, haría la falta, como dice Serret, del contrato natural, ¿no? De declararle la paz a esta otra dimensión, ¿no? Pero en fin, una pregunta muy pertinente, y sí, o sea, lo ves muy bien, la cuestión es que aquí sigue, y el propio Marx lo dice, seguimos en Hegel, seguimos caminando sobre Hegel, pero el chiste de lo que Marx reprocha a los pensadores de su época es, a los hegelianos de su época, es encerrarse, digamos, en las categorías hegelianas tradicionales y negarse a continuar pensando en la línea de Hegel, ¿no? O sea, continuar la reflexión que Hegel habría comenzado, y además pues que en la medida en que su pensamiento, y es que eso vamos a ver adelante, su pensamiento rehuye a la actividad, que su pensamiento en realidad se vuelve conservador, porque es un pensamiento que está enfatizado en la actividad, pero en una actividad de la conciencia que nunca se cristaliza, nunca, dice Marx, nunca se libera como actividad práctica, ¿no? Entonces dicen, el problema es que al final el pensamiento hegeliano terminó volviendo un pensamiento conservador, un pensamiento que no quería transformar el mundo, ¿no? Y de ahí la crítica de las tesis de Feuerbach, ¿no? La filosofía hasta ahora ha querido contemplar el mundo, de lo que se trata en cambio de transformarlo, ¿no? Y eso es lo que intenta la crítica, ¿no? O sea, Marx quiere llegar a este momento de actividad, ¿no? Sería, digamos, su piedra de toque, ¿no? La actividad. En fin, ¿no? Esto en cuanto a la tesis doctoral de Marx. Ahora creo que había algo más que mencionar. No, creo que con eso será suficiente. De aquí saltemos a... vamos a las tesis de Feuerbach. No vamos en orden, pero para seguir abundando en la cuestión, ¿no? Este es un manuscrito que Marx nunca terminó, de 1845, que básicamente pretendía, o ha sido muy estudiado porque pretende delimitar la concepción filosófica del propio Marx, ¿no? Dice Marx, ¿no? Les leo algunos y los podemos ir comentando, ¿no? Dice, el defecto fundamental de todo el materialismo anterior, incluido el de Feuerbach, es que solo concibe las cosas, la realidad, la sensoriedad bajo la forma de objeto o de contemplación, pero no como actividad sensorial humana, no como práctica, no de un modo subjetivo. De aquí que el lado activo fuese desarrollado por el idealismo, por oposición al materialismo, pero solo de un modo abstracto, ya que el idealismo naturalmente no conoce la actividad real, sensorial como tal.
Feuerbach quiere objetos sensoriales realmente distintos de los objetos conceptuales, pero tampoco él concibe la propia actividad humana como una actividad objetiva. Por eso, en la esencia del cristianismo, solo considera la actitud teórica como la auténticamente humana, mientras que concibe y fija la práctica solo como una forma suciamente judaica de manifestarse. Por tanto, no comprende la importancia de la actuación revolucionaria práctico-crítica, ¿no? Tesis 1 de Feuerbach, ¿no? Como dice el error del material, aquí bueno, está la famosa traducción de Bolívar Echeverría, ¿no? Que no hace muy más clara la primera oración, ¿no? El error fundamental de todo el materialismo es que toma el objeto, a las cosas, como independientes, ¿no? Esto no camina muy lejos de Hegel, ¿no? El error es pensar el objeto, el object, como un polo aparte, ¿ok? Pero el object, dice él, dice en la versión alemán, el object no es sino Gegenstand, no es sino lo puesto enfrente del sujeto. En otros términos, está diciendo aquí en un tono muy hegeliano, el error del materialismo es creer que hay objetos independientes de la conciencia. Dice, y por eso ellos siempre tienen una actitud contemplativa. Dice, en cambio, el idealismo enfatiza el lado activo, pero no reconoce la dimensión objetiva de ese otro de la conciencia al que está confrontado. Digamos, pensemos en el concepto de Gegenstand, ¿no? Lo puesto enfrente. El error del materialismo es que se enfoca en lo opuesto y no en quien lo pone. El error del idealismo es que se enfoca en el poner, pero no en lo opuesto, ¿no? Entonces dice, lo que necesitamos, o sea, y ese es el error de Feuerbach, ¿no? Por eso el materialismo tiende a ser contemplativo, tiende a solamente intentar contemplar o acceder a la cosa como si la cosa existiera independientemente de mi actividad sobre ella. Dice, y por eso no comprende la importancia de la actuación revolucionaria práctico-crítica. ¿Qué es una actuación revolucionaria en Marx? La actitud que transforma, ¿ok? Y ya vimos que lo que hace la crítica es transformar. Entonces va a pensar Marx, dice, el problema, dice tesis 2, el problema de si al pensamiento humano se le puede atribuir una verdad objetiva no es un problema teórico, sino un problema práctico. Es en la práctica donde el hombre tiene que demostrar la verdad, es decir, la realidad y el poderío de la terrenalidad de su pensamiento. El litigio sobre la realidad o irrealidad de un pensamiento que se aísla de la práctica es un problema puramente escolástico. La realidad, dice Marx, ¿no? El problema del pensamiento humano, la verdad objetiva del pensamiento humano es un problema práctico, ¿no? El pensamiento no es real de por sí, se realiza en la actividad, ¿no? Y pensamos en el concepto real. De real viene de re, se hace cosa, el pensamiento se hace cosa cuando se realiza, ¿no? Diríamos, ¿no? O sea, si una silla está bien hecha o no, la realidad de si la idea de silla es adecuada o no solamente se realiza cuando está la silla, ya, ¿no? Es en la actividad donde se realiza el pensamiento, ¿no? Y aquí está Marx pensando este momento importantísimo de su pensamiento, que es la praxis, ¿no? La praxis es este lugar de encuentro de la realización del pensamiento, ¿no? En que el pensamiento toca con las cosas y a la vez el pensamiento se hace cosa, se realiza, ¿no? Y dice, el materialismo también tiene un problema, les leo, ¿no? Dice, la teoría materialista de que los hombres son producto de las circunstancias y de la educación, y de que por otro tanto los hombres modificados son producto de circunstancias distintas y de una educación modificada, olvida que son los hombres precisamente
los que hacen que cambien las circunstancias y que el propio educador necesita ser educado. Conduce, pues, forzosamente a la sociedad en dos partes, una de las cuales está por encima de la sociedad. La coincidencia de la modificación de las circunstancias y la actividad humana no solo puede concebirse y entenderse racionalmente racionalmente como práctica revolucionaria. O sea, no solamente, y eso es algo interesante en Marx, ¿no? Que no había aparecido el propio agente, ¿no? Dice, en la actividad, la praxis transforma el mundo, y transformando el mundo me transforma a mí, ¿no? O sea, cuando yo cambio el mundo, me cambio a mí, cambio mi lugar también en él, ¿no? Vamos a ver en la ideología alemana, ¿no? La peculiaridad del ser humano es que el ser humano se hace su mundo, ¿no? Se hace sus medios de subsistencia, dice Marx, ¿no? Y aparte, siempre hace medios de subsistencia nuevos, ¿no? Está todo el tiempo recreándose, digamos, recreando su mundo, ¿no? Y aquí esta frase es muy bella, ¿no? El educador necesita ser educado también, ¿no? O sea, estas determinantes de la conducta humana también pueden ser modificadas o afectadas, ¿no? Está pues esta reivindicación de la agencia en Marx, que sería la cuestión, ¿no? En Marx, recordemos, la piedra de toque no es el sujeto, no es el objeto, es la agencia misma, ¿no? La actividad, que eventualmente veremos, va a entenderse como trabajo, ¿no? Y por eso el tema del trabajo es tan importante en Marx, ¿no? Y aquí viene un toque a la idea de ideología, ¿no? Que vamos a ver adelante, en tesis 4. Dice, Feuerbach arranca de la autoenajenación religiosa, del desdoblamiento del mundo en un mundo religioso, imaginario y otro real. Su cometido consiste en disolver el mundo religioso, reduciéndolo a esa base terrenal. No advierte que, después de realizada esta labor, queda por hacer lo principal. En efecto, el que la base terrenal se separe de sí misma y se plasme en las nubes como reino independiente, solo puede explicarse por el propio desarraigamiento y contradicción de esta base terrenal consigo misma. Por tanto, lo primero que hay que hacer es comprender esta en su contradicción y luego relacionarla prácticamente eliminando la contradicción. Por consiguiente, después de descubrir en la familia terrenal el secreto de la Sagrada Familia, hay que criticar teóricamente y relacionar prácticamente aquello, ¿no? Entonces, lo que está diciendo Marx, en pocas palabras, es que es un poco de lo que va a la noción de ideología, la ideología alemana, ¿no? Que al final toda construcción intelectual es una hipóstasis de las condiciones reales, ¿no? Dice él, el mundo celeste y la disociación entre el mundo celeste y el mundo terreno es el reflejo de un quiebre interno en el mundo terreno, ¿no? De un problema dentro del mundo terreno, ¿no? Y no basta con criticar, digamos, las ideas, sino de dónde nacen estas ideas, ¿no? Sería esta la idea que está aquí impulsando Marx, ¿no? Continuamos, vamos a brincarnos a la tesis bueno, la 9 y la 10, la crítica al liberalismo, ¿no? Dice, a lo que más llega el materialismo contemplativo, es decir, el materialismo que no concibe la sensoriedad como actividad práctica, es a contemplar a los distintos individuos dentro de la sociedad civil. El punto, la tesis 10, el punto de vista del antiguo materialismo es la sociedad civil. El del nuevo materialismo es la sociedad humana o la humanidad socializada, ¿no? Dice Marx, ¿no? ¿Dónde estaría esta distinción, ¿no? La idea de sociedad civil es básicamente la idea de contrato social, ¿no? La idea del conglomerado de individuos que entran en relaciones de derecho, en que las libertades de todos son más o menos respetadas y reconocidas, ¿no?
dice Marx, ¿no? En cambio, el nuevo materialismo tiene que partir de la humanidad socializada, o sea, de la sociedad no como algo ideal, sino como una condición real ya dada, ¿no? No se trata de la condición ya dada de la socialidad, ¿no? O sea, y aquí vemos también la raíz crítica de Marx, ¿no? O sea, digamos, aquí podríamos rescatar una cita de Rousseau, ¿no? Del contrato social. Tomemos a los humanos como son y a las instituciones como pudieran ser, ¿no? Tomemos a la realidad como es y critiquemos cómo pudiera ser, y que en este choque, que es la crítica, justamente, tanto la concepción de cómo podría ser como la realidad se transforman mutuamente, ¿no? Y bueno, en la famosa tesis 11 que hemos mencionado hasta el cansancio, los filósofos no han hecho más que interpretar los diversos modos del mundo, pero de lo que se trata es de transformar, ¿no? Que es, bueno, en Marx sí es claro, ¿no? La función de la filosofía es transformar el mundo. O sea, la filosofía es un tipo de actividad, ese tipo de actividad se llama un tipo de praxis, y esa praxis se llama crítica, y la crítica de lo que se trata es de confrontar la idealidad y la realidad, ¿no? Y en esta confrontación transformar ambas, ¿no? Entonces la filosofía sería inherentemente revolucionaria, ¿no? Esto es completamente cierto. Ya les decía, Diana Fuentes siempre se reía de esta cita y decía, bueno, Marx se equivocó, la filosofía siempre ha querido transformar el mundo, ¿no? O sea, la filosofía siempre ha sido esta la intención, ¿no? Lo vimos claramente en Platón, lo vimos claramente en Agustín, lo vemos claramente en Kant, ¿no? O sea, la pretensión de criticar la realidad del mundo desde un ideal y que este ideal transforme la realidad, ¿no? Eso es lo que pretendía Platón, lo que pretendía Kant, lo que pretendía Agustín, ¿no? Y Marx, claro, a quien está reprochando evidentemente, como les decía, es a los hegelianos de su tiempo, ¿no? Marx lo que percibe es que el pensamiento hegeliano es infiel a Hegel. El pensamiento hegeliano se ha vuelto conservador, ¿no? Se niega a subvertir en realidad subvertir la realidad, digamos, ¿no? Encierra sus construcciones ideales y se niega a la dimensión de la actividad, ¿no? Se niega a la dimensión de la actividad y con ella la transformación de la realidad, ¿no? Con esto en mente, ¿no? Bueno, antes de eso, no sé si alguien quiera comentar algo, preguntar algo, antes de que brinquemos dejando ya de lado tesis de Feuerbach, entrar un poquito a la ideología alemana. ¿Alguien? Preguntas, comentarios, quejas, algo que no quedara claro hasta ahorita? ¿Qué entender por materialismo en Marx? ¿Qué entender por dialéctico, no? ¿Por qué es dialéctico? Porque hay dos polos, ¿no? Dos logos, digamos, ¿no? La actividad es de hecho, la actividad de Marx es un diálogo siempre, ¿no? Gegenstand es un diálogo. Lo opuesto enfrente es un diálogo entre lo opuesto y quien lo pone. Y este diálogo es insuperable. Ni lo opuesto está por sí solo sin la actividad de quien lo pone, ni el que pone puede divorciarse del opuesto, ¿no? Es el materialismo que reconoce esta insuperabilidad de lo otro de la conciencia, es dialéctico en tanto que reconoce que estas dos dimensiones están siempre en una relación tensional, ¿no? Una relación tensional insuperable, ¿no? Y que esa relación tensional insuperable es la actividad, ¿no? Y pensémoslo de este lado, ¿no? La idea, ¿no? Transforma la realidad transforma la idea transforma la realidad, ¿no? Y se encuentran en este juego eterno, digamos, ¿no? O no eterno, vamos a ver qué tan eterno es en algunos aspectos en la ideología alemana, ¿no? Pero digamos, ese sería el materialismo dialéctico de Marx, hubiera que explicarlo brevemente. Adelante, por favor. Yo tengo la duda de si la razón de Marx tiene que ser entendida como una racionalidad crítica. La razón plenamente es crítica. Dice él, ¿no? En la tesis doctoral, ¿no? Dice, el espíritu se libera, el espíritu ético se libera, diríamos, la razón se libera cuando se hace práctica, ¿no?
cuando salta a esta otra dimensión, ¿no? Y en el fondo vamos a ver la ideología alemana. Detrás de toda razón, por más abstracta que sea, siempre está jugando la realidad. Recordemos esta frase de Marx: toda conciencia es conciencia de ser, aunque esta conciencia sea falsa, ¿no? Toda conciencia está referida a eso otro, aunque lo refiera de una forma falsa, ¿no? Entre comillas falsa, o como entendamos falsa en Marx, ¿no? Que eso es justo lo que es la ideología, ¿no? Pero siempre está esta referencia, ¿no? Aquí vemos, Marx comparte, sobre todo la ideología alemana, comparte un cierto espíritu con Nietzsche, ¿no? Y este espíritu es que está detrás de la búsqueda desinteresada de la filosofía, hay intereses, ¿no? Que no hay tal como búsqueda desinteresada de la verdad, ¿no? Esa es una frase de Nietzsche y que aplica perfectamente a la ideología alemana de Marx, ¿no? La filosofía nunca es desinteresada. La filosofía siempre está intentando meter algo de contrabando, ¿no? Dice Nietzsche, ¿no? Me he hecho hábito de revisar las manos, de ver las manos de los filósofos, ¿no? De verle las manos a los filósofos cuando los leo, ¿no? De reconocer que hay algo que me están escondiendo, que no me están diciendo todo, y que detrás de su instinto desinteresado que la verdad, hay intereses. Lo mismo va a decir Marx, ¿no? Va a decir, detrás de las construcciones teoréticas de las sociedades hay algo que no está, que está intentando universalizar una forma de vida, ¿no? Hay una lectura nietzscheana de Marx, ¿no? Y sí, o sea, Marx parece decir algo muy parecido, ¿no? Detrás de todos los constructos ideológicos, religiosos, culturales, jurídicos, está la legitimación de una cierta forma de reproducir la vida, ¿no? Y obviamente entonces la labor crítica es también una labor crítica de la forma de reproducir la vida, ¿no? O sea, si vamos, dice él, ¿no? Volviendo a la tesis de Feuerbach, si vamos a criticar la ciudad celeste, pues hay que entenderla desde la crítica a la ciudad terrena, ¿no? No basta con criticar nada más los conceptos, sino de dónde nacen estos conceptos, ¿no? ¿A qué responde, ¿no? Diría Nietzsche, ¿no? La pregunta no es si es cierto que el trabajo capitalista puede extrapolarse al trabajo en general, usando un ejemplo de la crítica de la economía política. La pregunta es a quién le conviene que pensemos así, ¿no? La pregunta es para qué sirve o a quién sirve que pensemos eso, ¿no? Y ese es justo lo que intenta hacer la crítica de Marx, ¿no? Y por eso la crítica, como dice él, es una crítica revolucionaria, una crítica que transforma el mundo, ¿no? Que pretende transformar el mundo constantemente, ¿no? La crítica de la crítica. El texto sirve. Sí, yes, adelante, por favor. No, digo, No, nada. Okay. Si en Marx el único movimiento que existe así, pues no sé cómo se diga, o sea, lo que es equivalente a la conciencia, si es que hay algo así, solamente tiene un movimiento de venir o se dan otros movimientos ¿En qué sentido? O sea, Hegel, según el movimiento de la conciencia, o sea, es solo, o sea, el devenir es solamente un movimiento de la conciencia, como de la relación de los opuestos, sí. Digamos. Ajá, pero hay otros movimientos, pero que no son devenir, o sea, son, no sé cómo se llama. Entiendo, sí. Pareciera que en Marx, justo esa es la cuestión, ¿no? Que en una lectura de Marx, al menos una perspectiva de Marx, sí pareciera que esta dialéctica, en sentido más literal del término, sí es insuperable, ¿no? Que justamente la actividad es un juego insuperable, o sea que siempre la conciencia tiene un otro, y que en ese otro se encuentra en una eterna tensión, y que de esa eterna tensión se van dando forma mutuamente, ¿no? La conciencia transforma la realidad, la cosa, y la cosa transforma la conciencia, ¿no? Y están en este juego constante, ¿no? Aunque, como decía, en un momento Marx sí supone alguna posibilidad de superar el conflicto, ¿no? Hay en Marx un guiño de la superación del conflicto, ¿no? Y vamos a ver qué tan consecuente es eso con su propio pensamiento, ¿no? Qué tan consecuente es pensar que este eterno conflicto de la conciencia es superable, ¿no? Adelantando un poco el final de la clase, ¿no? Si Aristóteles renaciera y le preguntara a Marx
Marx, Tito, ¿qué es lo que es? Marx diría, lo que es actividad. Lo que es este choque de la conciencia con su otro. No es ni lo fundamental, no es ni lo otro, ni la conciencia, sino la actividad de constante confrontación, ¿no? Esta confrontación puede entenderse como trabajo, esta confrontación puede entenderse como praxis, y esta confrontación puede entenderse como crítica, ¿no? Pero la cuestión es este choque, ¿no? Este choque en que la realidad transforma la conciencia y la conciencia transforma la realidad, ¿no? Eso es lo que es, ¿no? ¿Qué es el ente? El ente es actividad, ¿no? Y por eso vamos a ver a Marx explicar la historia desde esa actividad de confrontación con lo otro de la conciencia, ¿no? La conciencia es este proceso de confrontación que nunca logra en Marx resolverse, ¿no? O al menos desde principios pareciera ontológicos más básicos pareciera insuperable, ¿no? Vamos a ver si lo es o no. En fin, ¿algo más que quieran comentar antes de que entremos a la ideología alemana? Va. Entonces vamos a ideología alemana. Van a ser unos pasajes, discúlpenme, esta edición es horrorosa. No es mala, es horrorosa, pero la que tenía a mano para preparar la clase. Entonces, vamos a algunos temas importantes de la filosofía alemana, ¿no? Dice, la filosofía alemana es una filosofía profundamente revolucionaria. Dice, claro, mientras nada más nos limitemos al ámbito del pensamiento. Si de fuera de ahí no quieren nada, no quieren ningún cambio. Pensar, quieren todo transformarlo, pero mientras no se trate de pensar, no tienen interés en Marx, ¿no? Esta crítica ya la hemos visto abundantemente en Marx, ¿no? El problema de la filosofía alemana es que la crítica alemana nunca abandonó el terreno de la filosofía, incluso en los recientes movimientos. O sea, el pensamiento crítico en Alemania quiere quedarse del lado de la filosofía y no le interesa más, ¿no? Dice, intentemos criticar a este movimiento neo-hegeliano, ¿no? A esto que queda después de Hegel, esta filosofía crítica, pero crítica solamente en la dimensión de lo ideal. Dice, veámoslo en su estrechez y su localidad, ¿no? Cómo están encerrados en su esfera de pensamiento limitada y no permiten que su pensar vaya más allá, ¿no? Dice, ilustrar muy bien la idea de ideología, ¿no? Dice, hasta el momento los hombres, sin percibir lo que son ni lo que deben ser, vienen haciéndose ideas falsas sobre sí mismos. También son falsas las ideas que se han hecho sobre Dios. Su modo de vida se ajusta a estas falsas ideas que los han confundido. Las ficciones generadas en su cerebro tomaron cuerpo propio, se materializaron como seres independientes y ellos, sus demiurgos, les rinden pleitesía. Liberémonos de los aspectos ideales, de los aspectos, ideas, dogmas, seres imaginarios que los dominan. Destruyamos ese imperio de ideas con nuestro espíritu insurrecto. Instruyámoslos para que cambien estas imágenes por pensamientos que se cuadren con la esencia del hombre. Proclama uno, para que asuman la actitud crítica frente a ellas. Proclama un segundo, para que la saquen de la cabeza. Proclama un tercero. Así la realidad se derrumbará, ¿no? De entrada, este prólogo suena a caso de los ídolos, ¿no? A estos valores falsos, ¿no? Que venimos arrastrando. Dice Marx, son falsas ideas, ¿no? Falsas ideas que dan forma a nuestra vida. Dice, y estas ideas, aquí está obviamente, y de hecho lo va a citar escritamente, rescatando a Max Stirner, ¿no? Dice a San Max, como le dice, ¿no? Estas ideas se hipostasian y nos dominan, ¿no? Estas ideas falsas
que nos creamos se convierten en fuerzas en contra de nosotros, ¿no? Dice, para destruir esta sociedad hay que destruir estas ideas, ¿no? ¿Y cómo las vas a destruir? A través de la crítica, ¿no? Entonces lo que pretende Marx, por eso empieza hablando de, bueno, hasta cuáles han sido los límites de la crítica en el pensamiento alemán. Dice, no obstante, continúa la crítica a los neohegelianos, dice, no obstante, los neohegelianos son personas muy conservadoras, a pesar de pretender desquiciar a todo el mundo, ¿no? A pesar de pretender cambiarlo todo, se mantienen dentro de la esfera del pensamiento, digamos, ¿no? Y aquí vienen los golpes fuertes de la ideología alemana, además, ¿no? Dice, la conciencia, sentimiento religioso o algo similar puede ser concebido como un signo distintivo del hombre, como con respecto al animal, ¿no? Entonces, por eso se ha querido hacer una revolución del pensar. Aquí está un poco, muy bien, en las vecindades del pensamiento romántico, que decían, bueno, si el ser humano es el animal racional, la revolución humana tiene que ser una revolución de la razón, ¿no? Dice, pero la verdad es que el propio hombre se siente distinto de aquel cuando comienza a producir sus medios de subsistencia, nivel que alcanza por organización de su cuerpo social. Al producir sus medios de subsistencia, el hombre produce indirectamente su vida material misma, ¿no? Entonces dice, no, espérate, lo realmente humano, lo propiamente humano, la diferencia específica de los humanos, está en nuestra capacidad de producir nuestros medios de subsistencia, ¿no? No en nuestra razón, o antes que estar en la razón, está en esta capacidad de producir los medios de subsistencia. Dice, al producir sus medios de subsistencia, el hombre realiza el modo de vida que es característico de sí y que consiste en la actividad, ¿no? La vida del hombre se centra íntegramente en la producción, en qué produce y cómo lo produce, ¿no? Aquí está Marx planteando su punto de vista, ¿no? El problema de la crítica alemana sería que se ha quedado, digamos, en la dimensión de una espiritualidad abstracta, sin reconocer que la actividad propiamente humana no es tanto el pensar como el producir los medios de subsistencia, ¿no? Y va a decir, bueno, entonces, y dice, la vida humana, la vida del hombre se centra íntegramente en la producción, en qué produce y cómo lo produce. Entonces, aquí adelantamos un poco a lo que irá después. La cuestión es que entonces el pensamiento humano y las relaciones humanas en general están determinadas fundamentalmente por qué producimos y cómo lo producimos, ¿no? Dice, detrás de las diferentes formas de propiedad hay diferentes formas de división del trabajo. Detrás de las diferentes formas de Estado hay diferentes formas de propiedad y entonces hay diferentes formas de división del trabajo. Detrás de las distintas construcciones espirituales, ideológicas, religiosas, etc., hay distintas formas de Estado, que detrás de ellas hay distintas formas de producción y detrás de ellas hay distintas formas de división del trabajo. En pocas palabras, al final la cuestión es qué producimos y cómo, ¿no? Es ahí a donde más va a querer llevar la cuestión, ¿no? Dice, aquí viene, ¿no? El origen de la representación, bueno, dice, el origen de las representaciones, las ideas, la conciencia está totalmente ligado con los comienzos de la actividad y las relaciones materiales de los hombres, es decir, su vida real. Y esto que dice, aquello que los individuos se representan, lo que piensan, lo que expresan en tanto espiritual con su prójimo, es producido directamente por su vida material. Y esto que afirmamos sobre los productos espirituales de los individuos es igualmente válido para un pueblo entero en diferentes esferas: la lengua, la política, la legislación, la moral, la religión, la metafísica. Y aquí viene la máxima, regresamos a la máxima que ya vimos: la conciencia únicamente es conciencia del ser, la realidad es origen de cualquier idea, a pesar de que ésta sea falsa, ¿no? Entonces, dice, detrás de toda construcción espiritual descansa en ciertas relaciones de vida real, en ciertas relaciones materiales, ¿no?
en una cierta realidad, en una confrontación con las cosas. Y esta confrontación con las cosas, ya vimos, no es contemplativa, sino es activa, ¿no? Entonces diríamos, detrás de toda representación, idea, metafísica, lengua, lo que hay es una forma de producir los modos de subsistencia de los seres humanos, ¿no? De relacionarse con lo otro, ¿no? Dice, la filosofía alemana baja del cielo a la tierra. Nosotros no vamos de la tierra al cielo. Nuestro punto de... Aquí viene la crítica al materialismo tradicional. Dice, la filosofía alemana va del cielo a la tierra, de lo ideal a lo real, ¿no? Dice, nosotros no vamos de lo real a lo ideal, ¿no? No es lo contrario. Dice, nuestro punto de partida es el hombre real, activo, que vive de un modo determinado, fundándonos en su vida real, explicados el desarrollo de su ideología, que es reflejo y eco de ella. Incluso las ideas fantasmales que vagan por su cerebro se fundan en su vida material, comprobable empíricamente, vinculada a ciertos propósitos materiales, pues son sublimaciones de esta vida material, ¿no? Esta frase es muy poderosa. Sublimaciones. ¿Qué es la actividad ¿qué es la actividad ideal, ¿no? La creación de ideas, la sublimación de esta vida material, ¿no? La vida material se sublima en ideas, ¿no? Y una forma en que esta sublimación, veremos, es la ideología, ¿no? Dice, esto desmiente la pretensión de independencia que hasta ahora ostentaba la moral, la religión, la metafísica y el resto de la ideología, ¿no? No son neutrales, digamos, llevan en el fondo, son una sublimación de una cierta forma de vida material, ¿no? Se les ha escrito a sus pensadores con los pensadores de la sospecha, ¿no? Porque van a preguntar siempre, bueno, ¿y qué hay detrás de estas ideas? ¿No? Estas ideas no vienen solas, ¿no? Hay algo detrás de estas ideas, ¿no? Sean una vida material concreta, como dice Marx, sean pulsiones e instintos, como dice Nietzsche, pero algo hay detrás de estas ideas. No son neutrales ni simples, ¿no? Dice Marx, ¿no? Esta frase fuerte, ¿no? El pensamiento no determina el tipo de vida, es el tipo de vida la que determina el pensamiento, ¿no? Esta frase pareciera cuestionable desde el propio Marx, ¿no? Sería más correcto que dijera el tipo de vida determina el pensamiento y el pensamiento transforma el tipo de vida también, ¿no? Pero bueno, claro, lo que quiere enfatizar es este punto de vista desde la producción de los medios de vida, ¿no? Y dirá adelante, ¿no? Esta producción de los medios de vida no es el motor de la historia, ¿no? Esta producción de los medios de subsistencia es el motor de la historia, ¿no? Detrás de toda historia intelectual, cultural, habría una historia de esta reproducción de la vida, ¿no? Y dice, y además el segundo motor es que la producción de medios para satisfacer nuevas necesidades, ¿no? Que los seres humanos no mantenemos en las mismas necesidades, no, que estas necesidades están todo el tiempo cambiando y todo el tiempo producimos nuevas formas de satisfacer estas nuevas necesidades, ¿no? Dice Marx, incluso la conciencia humana no es ella misma pura, hay material también en ella. Dice, desde el origen del espíritu pesa sobre él la maldición de la materialidad, que se traduce en capas de aire movilizadas, sonidos, palabras del lenguaje, ¿no? Aún las dimensiones más espirituales, como los conceptos, tienen una materialidad que les es insuperable, ¿no? Al final hasta las palabras se reducen a movimientos físicos, ¿no? Entonces tiene esta materialidad insuperable, ¿no? Y esta es una idea interesante, ¿no? La propia conciencia individual e incluso el propio espíritu, ¿no?
es reflejo de, o tiene una materialidad que es insuperable, ¿no? Vamos un poco ahora hacia el concepto de ideología, ¿no? Bueno, mira esta frase, ¿no? No existe problema filosófico de esos graves que se plantean los ideólogos que no se resuelva sencillamente en un hecho desde nuestra postura que toma las cosas tal como son y como han sucedido en la realidad, ¿no? O sea, aquí una frase que parece envidiaría Wittgenstein, ¿no? Al final, los problemas filosóficos descansan en estas construcciones intelectuales dogmáticas que no remiten a una realidad, ¿no? Pareciera que al remitirse a la realidad se disuelve, ¿no? Y aquí viene el concepto de ideología, ¿no? Dice el pensamiento dominante, dice: el pensamiento dominante es simplemente la traducción ideal del estado de cosas vigente, precisamente el estado de cosas que entrega la suma del poder a una clase terminada. Es la expresión ideal del imperio que ella misma ejerce, ¿no? ¿Qué es la ideología? Y aquí otra vez regresamos a la referencia al autor, al gran pensador de la ideología después de Marx, que es Gramsci, ¿no? La ideología es la legitimación ideal o la hipóstasis ideal de las condiciones materiales de opresión, ¿no? ¿Qué diría mi querida tía Elizabeth, en paz descanse? Ella tenía un dicho de mi abuela, que también en paz descanse. Mi abuelita, cuando ella era muy grande, se equivocaba siempre que te daba el cambio, ¿no? O se equivocaba al hacer cuentas. Decía mi tía Elizabeth: sí, pero siempre se equivoca a su favor, ¿no? Entonces, eso es la ideología, ¿no? La ideología sería una falsa idea, pero una falsa idea sesgada, ¿no? Preguntemos otra vez en este emparejamiento de Marx y de Nietzsche, ¿no? Preguntemos. La pregunta no es si es verdad las nociones ideológicas que sostiene una sociedad, sino a quién le funcionan esas construcciones ideológicas, ¿no? Es lo que Marx está diciendo, ¿no? En el fondo, dice, y aquí entendemos la frase mejor, ¿no? Toda conciencia es conciencia del ser, de una cierta realidad, aunque esta conciencia sea falsa. Esta conciencia no refleje sin más el estado de cosas, sino legitime ciertas relaciones, ¿no? Eso es ideología. La ideología es la hipóstasis ideal de ciertas relaciones de opresión concretas, ¿no? O pensemos en el ejemplo típico de Marx, ¿no? Dice: el error de la economía política, dice Marx, ha sido que cuando hablan de trabajo, convierten el trabajo actual en la categoría universal de trabajo, ¿no? El trabajo capitalista lo definen simplemente como trabajo y de pronto descubren que estas relaciones sociales siempre han existido, y que si siempre han existido, pues son insuperables, ¿no? Que el trabajo es lo que es ahora y no hay más, ¿no? Dice que casualidad que estos economistas descubren que el estado de cosas actual no puede cambiar, ¿no? Eso es la ideología para Marx, ¿no? Ideología para Marx es la idea de que aún toda construcción ideal está enraizada en una materialidad insuperable, y esta materialidad insuperable se expresa aún en conciencia falsa, aún en estas formas de legitimación de relaciones de poder, ¿no? Les leo de nuevo esta frase, ¿no? Y aparte una frase que también resuena mucho a pensadores como Foucault, ¿no? A Foucault en textos como Las palabras y las cosas, ¿no? Finalmente, la verdad es también un juego de poder, ¿no? Que decir que es verdad es también un juego de poder, ¿no? Dice: el pensamiento dominante es simplemente la traducción ideal del estado de cosas vigente, precisamente el estado de cosas que entrega la suma del poder a una clase terminada. Es la expresión ideal del imperio que ella misma ejerce, ¿no? O sea, la ideología es la expresión de el imperio, la expresión ideal del imperio de una clase sobre otra, ¿no? Y sí, ¿qué pasa cuando hay un cambio? Dice
Por cierto, la nueva clase que reemplaza a la antes detentaba el poder requiere, para lograr su objetivo, presentar sus intereses como si fueran los de todos los miembros de la sociedad. Dicho en palabras lógicas, se ve obligada a dar un modelo general a sus ideas, presentarlas como las únicas razonablemente válidas. La guerra por el poder concreto, la guerra por la opresión concreta, se traduce en la guerra de las ideologías, ¿no? En la guerra de una conciencia falsa contra otro. Mientras haya clases dominantes, piensa Marx, va a haber ideología, va a haber estas construcciones ideales que legitiman esta opresión, ¿no? Diría después Gramsci, esta es la función del intelectual orgánico. El intelectual orgánico crea estas hipóstasis, ¿no? El intelectual orgánico lleva a la dimensión ideal la opresión material, digamos, ¿no? Y supone, ¿no?, presentarse como, cada ideología presentarse como la verdad, ¿no? Diríamos entonces, en términos que tal vez el propio Marx no aceptaría, ¿no?, que la lucha de clases se traduce en una lucha por la verdad, ¿no?, en una lucha entre dos verdades, ¿no?, entre dos formas de describir lo que es, ¿no? O en que detrás de esta guerra entre dos formas de concebir lo que es, está la lucha de clases, ¿no? Dicho en cualquier sentido, ¿no? Y aquí Marx dice, ¿no? Mientras haya ideologías, mientras haya clases dominantes, va a haber ideologías, ¿no? Dice, pero cuando no existen ya las clases, tampoco existirá una clase dominante y por ende una ideología propia de esa clase, ¿no? La conciencia real, digamos, supone el fin de estos juegos de poder, ¿no? El fin de estos juegos de opresión, ¿no? Y bueno, viene aquí todo el desarrollo de esta idea de la división del trabajo, ¿no? El trabajo en el campo y la ciudad, el trabajo cada vez más especializado, el trabajo intelectual como una parte del trabajo de reproducción del sistema, ¿no? Luego dirán, ¿no? Las formas de las propias instituciones coinciden con la forma de trabajo que tiene cada sociedad, ¿no? Y aquí viene algo interesante, ¿no? En el fondo, entonces, cada sociedad está cimentada en cierta forma de división del trabajo. Sobre esta forma de división del trabajo, o sea, de la forma en que se reproduce nuestra... Vamos a decirlo de otra forma, es como una muñeca rusa, ¿no? Cada sociedad está basada en una forma de producir y reproducir nuestros medios de vida. Esta forma de reproducirla depende de una cierta forma de distribuir el trabajo. Esta forma de distribuir el trabajo depende de una cierta forma de propiedad. Y sobre este constructo económico, lo que llamará Marx después, sobre esta superestructura, descansa, pero sobre esta estructura descansa toda una superestructura ideológica, ¿no? De el Estado, las leyes, la moral, la metafísica, la religión, descansan sobre esta base en materia. Y en otra instancia diría Heidegger, la propia idea de verdad, ¿no? Sobre la propia idea de verdad descansan en esta base, ¿no? Y entonces empieza Marx a vislumbrar, ¿no? Aquí viene una descripción interesante que va a tocar con lo que verá en la próxima clase, que es la idea de enajenación, ¿no? Está describiendo la forma del trabajo capitalista, ¿no? Dice, o la forma de reproducción de la sociedad capitalista. Dice, aquí por un lado existe, como dijimos, una cantidad de fuerzas productivas que se han objetivado, que ya no son de los trabajadores, sino de los capitalistas. Solo ingresando en la sociedad de estos, aquellos pueden enriquecerse y ser dueños de ellas. Por otro lado, existe la masa trabajadora condenada a una vida sin contenido propio, pues todo lo recibe de ese ente objetivado que se enfrenta a ella y desatiende sus deseos, ¿no? Aquí estamos viendo un poco otra versión de la dialéctica del señor y el siervo, ¿no?
la vida del trabajador queda sin contenido y todo el contenido que Eterno recibe de este ente objetivado enfrente a ella, que es que atiende sus deseos, que es el objeto de trabajo, ¿no? Nunca ha sido tan desvalorada la personalidad humana como en nuestros días. Es cierto que las relaciones sociales se han multiplicado muchísimo, pero lo que menos importa es la personalidad de los asociados. El alma de nuestra sociedad es el dinero. No obstante, es necesaria esta etapa de la vida social para llegar a la verdadera comunidad donde la personalidad tendrá su merecido reconocimiento, porque será una asociación de personas, ¿no? Es interesante, podemos ver aquí lo que en alguna época llamaron el humanismo de Marx, ¿no? ¿Qué es lo que pretende el cambio social? La reivindicación de la persona humana, la reivindicación del valor de la vida humana, ¿no? El único vínculo que todavía existe entre los individuos y las fuerzas productivas es el trabajo, pero lamentablemente este ha perdido la apariencia de una actividad espontánea para ellos, y si pueden vivir gracias a él, es a costa de sacrificar su personalidad. La actividad espontánea y la producción de vida material estaban separadas en otra época, porque ambas acciones eran realizadas por individuos diferentes. Pero los que ejecutaban la producción de bienes materiales se consideraban espontáneamente activos en cierta medida, por causa del atrasado desarrollo mental que tenían. Sin embargo, el obrero actual no puede considerar espontánea su actividad, es decir, el trabajo. El trabajo es una forma negativa de actividad espontánea, única entre las actuales. La necesidad impulsa al que trabaja y no un deseo personal de usar esa energía, ¿no? Aquí hay un guiño a Hegel, ¿no? Dice... el trabajo, y este ha sido un problema semántico en Marx, interesante, que el propio Marx parece en este texto tener dificultades para lidiarlo, ¿no? Y por ejemplo, justo yo traigo ese libro, el libro de Black, ¿no? La abolición del trabajo. Por cierto, lo edita por alguna razón, acá saca una edición el Congreso, de un texto anarquista de los 80, no sé por qué, pero aparte es genial porque lo prolonga Hernández Noroña, ¿no? O sea, no sé, me imagino que en algún lugar está Hernández Noroña viendo sus impuestos, leyendo la abolición del trabajo y haciendo campaña en la periferia, ¿no? Como intentó hacer en la periferia en la que yo vivo, ¿no? Pero bueno, hay algo patético en que sea el Congreso quien publica los grandes tomos del anarquismo moderno, pero es sobre qué entender por la categoría de trabajo, ¿no? O sea, cómo entender trabajo en Marx, ¿no? Aquí parece entender trabajo como trabajo capitalista, ¿no? Dice, el único vínculo que existe entre los individuos y fuerzas productivas es el trabajo, ¿no? Lamentablemente ha perdido la apariencia de una actividad, ¿no? Que hay un deseo entre trabajo y actividad. La actividad es espontánea, dice, antes esa actividad espontánea y la producción de la vida no tenían nada que ver, porque el esclavo reproducía la vida y no tenía ninguna actividad espontánea, y el señor, el siervo, producía la vida y no tenía ninguna actividad espontánea, y del siervo y el señor tenía toda la actividad espontánea, ¿no? Dice, pero el que ejecutaban la producción de esos bienes materiales, está usando, dirían Marx, en un trabajo precapitalista o no capitalista, se considera espontáneamente activos en cierta medida, o sea, encontraba cierto autorreconocimiento. En sus términos, actividad espontánea podría entenderse como reconocer que yo hago esa actividad, ¿no? Yo fui quien lo hice. Dice, pero en cambio hoy en día la gente trabaja porque necesita, no porque quiere. Y en ese trabajar porque necesita y no porque quiere, no se reconoce en su trabajo. O no es capaz de reconocer esta actividad espontánea. Y es interesante que Marx, en la ideología alemana, va a poner mucho énfasis en el lado espontáneo, que la diferencia entre la actividad y el trabajo es la espontaneidad, ¿no? Dice, más adelante, dice, todas las revoluciones previas a la comunista fueron abortadas a mitad de camino. Los individuos que se adueñaban de las fuerzas y de los instrumentos productivos se esclavizaban a unas y a otros. Por otra parte, la división del trabajo persistía, pero ninguna de tales revoluciones podía tener el carácter universal de la comunista. Por
ínfimo desarrollo de las relaciones interpersonales entre los individuos. La revolución comunista, sin embargo, hará un cambio radical. Todos los que realicen la revolución fiscalizarán las fuerzas productivas, los instrumentos de producción del tráfico, comercio y propiedad. Desaparecerá la división del trabajo. Es una idea que yo no sé, o sea, no recuerdo, tendría que releer, pero que Marx enfatiza mucho en este texto y que yo no recuerdo en otros. Que lo que se trata es de abolir el trabajo capitalista, de recuperar, vamos a ver, la libertad y la espontaneidad de la actividad y de abolir la división del trabajo. ¿Qué significa abolir la división del trabajo? ¿No? Es interesantísimo. O sea, yo estaba preparando la clase y decía, bueno, ¿qué está diciendo Marx, no? Vamos a ver qué significa, ¿no? Dice, la revolución comunista modificará enteramente el modo de producción y organización social vigentes en la actualidad. La actividad espontánea y la producción de la vida material no estarán ejecutadas por diferentes individuos. Todos los individuos serán libremente activos y colaborarán en la producción de la vida material. Desaparecida ya la división del trabajo, el individuo no se limitará a cumplir un oficio determinado impuesto por las circunstancias, podrá dar a su actividad el rumbo que más le plazca. Por todo esto, cada individuo podrá dar pleno desarrollo a su personalidad. Estos individuos conformarán un tipo de sociedad que ya no será un conglomerado de individuos unidos o separados por determinados intereses, será una asociación de personas libres. Resulta innecesario agregar que la propiedad privada desaparecerá cuando los individuos asociados se hayan adueñado de todas las fuerzas productivas, ¿no? Entonces, ¿dice de personas libres o de trabajadores libres? De personas libres. Y es interesante, o sea, porque aparte, en notas, digamos, históricas, este texto es anterior a la Comuna de París, ¿no? Y este texto, si lo leemos, suena mucho a los escritos utopistas de la primera mitad del siglo XIX, ¿no? Y a una jerga que luego el discurso marxista parece abandonar, ¿no? En parte, ¿no? Porque esta jerga, o sea, este tipo de ideas van a reaparecer en el siglo, a finales del siglo XX, ¿no? Decía, justo el texto de Black sobre la evolución del trabajo, no sé si es Black, no importa, el texto de la evolución del trabajo lo que dice es eso, ¿no? Dice, el problema de la tradición de la lucha de los trabajadores del siglo XIX y del siglo XX es que quieren convertir el trabajo en un derecho y no ven que el trabajo era lo que queríamos destruir, ¿no? Que el chiste era no trabajar menos, no trabajar mejor, sino no trabajar, ¿no? Y entonces en el siglo XX, en el siglo XX se crean un montón de relatos anti trabajo, ¿no? El ejemplo podría ser la colectiva Crime en Estados Unidos y Canadá, que empieza con esta idea, ¿no? De trabajar es opresión, no queremos trabajo libre, queremos no trabajar, ¿no? Termina el texto de Bloch con una firma genial que dice proletarios de todos los países relajados, ¿no? O sea, el abandono del trabajo, ¿no? Y decía hace años, en 2000, ¿qué fue? En 2016, ¿no? Decía una activista de la revolución kurda, ¿no? Una conferencia dijo, dice, nosotros somos herederos del PKK, de un partido de los trabajadores del Kurdistán. Dice, pero hoy entendemos que somos trabajadores, que ya no queremos ser trabajadores, que la revolución no tiene que ser, no tiene esta idea, ¿no? No queremos trabajar, queremos construir vida libre, digamos, ¿no? Más allá del trabajo, ¿no? Y aquí Marx parece estar en esa tónica, ¿no? O sea, la revolución comunista hasta aquí. Y les preguntaba esta idea de la abolición de acabar con la división del trabajo, porque obviamente está la división entre trabajador y propietario, pero también se podría suponer aquí la división entre campesino y obrero, entre artesano e intelectual, entre, o sea, la división del trabajo, ¿no? O sea, en una lectura de aquí, Marx propone una especie de regreso a las relaciones paleolíticas, ¿no? Una relación en que simplemente reproducimos la vida y todos hacemos todo, ¿no? Una sociedad no solo sin clases, sino en general sin división del trabajo, ¿no? Y es muy interesante leer a Marx temprano en este tipo de ideas, ¿no? No vamos a abolir las clases, vamos a abolir la división del trabajo en general. Y la vida ahora va a ser, dice, desde parecida ya la división del trabajo, el individuo no se limitará a cumplir un oficio determinado, impuesto por las circunstancias. Podrá dar a sus actividades el rumbo que más le plazca. O sea,
en el Marx temprano, ¿no? La idea es que yo pueda dar clases si quiero y que luego también pueda tener gallinas en mi casa y sembrar y todo, ¿no? O sea, que quedaría abolida la división del trabajo, ¿no? Quedaría, digamos, lo que Marx busca es, digamos, liberar la dimensión fundamental de la vida, que es la reproducción de la vida. Y aquí habría también que podría entrar, muy interesante, la crítica que hace Federici a Marx, ¿no? Abolida la división del trabajo, también habría que abolir la división entre trabajo y cuidado, ¿no? Que piensa Federici, que es lo que Marx no quiere tocar, ¿no? Marx, cuando habla de la crítica de Federici, es muy buena. Dice, el problema de Marx es que Marx habla de reproducir los medios de subsistencia, pero cuando piensa en reproducir y producir los medios de subsistencia, piensa en la fábrica, nunca piensa en la casa. Y como decía mi tía Isabel, otra vez, que en paz descanse, nadie come billetes, ¿no? Y ella se quejaba de su nieto, ¿no? Y decía, es que me dejan a cuidar a mi nieto, y el problema es que, pues, que no nada más es que cueste, güey. O sea, no le doy de comer un billete, o sea, tengo que pensar qué cocinar, tengo que ir al mercado, tengo que prepararlo, tengo que ponérselo en el plato, dice, güey, o sea, el cuidado no es, el dinero no se come, güey, se come la comida. Entonces hay otra dimensión de trabajo que sería, dice Federici, la dimensión real de reproducción de la vida, que es obviada por Marx y obviada por la economía. Y es esa que convierte no el trabajo en billete, sino el billete en comida, ¿no? O dice el billete en cuidado, el billete en sanarte de tu enfermedad, el billete en la reproducción real de la vida, ¿no? Que es este texto de la crítica a la economía marxista, ¿no? De Federici. Pues me pongo a pensar que en realidad lo que critica Marx de la sociedad capitalista es esta abstracción justamente del trabajo. O sea, cuando Marx analiza el trabajo y dice trabajo abstracto y trabajo concreto, que con sus correspondientes valor y valor de uso, justamente de lo que habla es que el capitalismo lo que hace es desaparecer esas diferencias para hacer una gelatina del trabajo humano, ¿no? Que va a llamar, y que a partir de eso se determine el valor. Pero que justamente creo que la crítica marxista, o la crítica de Marx más que marxista, es esa valorización de la vida. O sea, el llevar la vida justo a un grado tan abstracto que ya no se puede diferenciar, y más bien sería el valor de uso. Justamente el valor de uso es lo concreto, ¿no? Claro. El valor de uso es, efectivamente, no es un billete, porque esa va a ser la crítica del trabajo enajenado, ¿no? Sí. Va a decir, es que en otras relaciones sociales, en otros modos de producción, el que producía se identificaba con lo que producía, o sea, sabía lo que estaba produciendo. Y en el capitalismo no, porque en el capitalismo, al imperar el salario, que es una relación monetaria, el valor de cambio, pues entonces ya no vas a saber realmente que eso que está ahí construido lo hiciste tú, ¿no? Y que en ese sentido te pertenece, ¿no? O sea, que justamente pues son todos los trabajadores del mundo los que construyen el mundo, ¿no? Creo que sí, efectivamente no hay una especificación clara del rol del cuidado, del papel del trabajo que también se realiza en el ámbito doméstico, y eso sí es creo que un gran faltante, ¿no? Pero, o sea, como tal, digamos, en cuanto a la crítica del valor de uso y del valor como tal, y del trabajo abstracto y del trabajo concreto, eso me parece que es de hecho como de las columnas vertebrales, ¿no? De la crítica de Marx, ¿no? Exactamente, sí. Y esto que un poco lo señala, digo, hablando un poco de la generación, ¿no? Aquí Marx lo dice de otra forma en la ideología alemana, ¿no? El trabajador es una vida vacía, ¿no? O sea, queda vacío. Y usando una imagen posterior del capital, ¿no? O sea, literalmente está vacío porque está... No, esa es una imagen de los manuscritos, ¿no? Porque viene preñado de otro. Lleva el trabajo de otro adentro. Porque se te paga por producir la vida, todo lo que traes adentro ya no eres tú. Tu vida ya no es tuya, es de otro, ¿no? Entonces eres un cuerpo vacío, ¿no? Y un poco, ahorita yo pensaba, a reducir esta crítica de Federici, justo porque quizás desde estos textos tempranos Marx vislumbra de otra forma esta crítica al trabajo capitalista, ¿no? O sea, una forma más amplia, ¿no? O sea, dice abolir la división del trabajo, ¿no? Y eso implica
en todas las dimensiones. Y no es raro que eso aparezca en un texto sobre la ideología, porque la ideología supone otras formas de división del trabajo, ¿no? Como decíamos, volviendo a Gramsci, ¿no? La división del trabajo intelectual y el trabajo manual, ¿no? Una de las grandes reivindicaciones de Gramsci va a ser la capacidad intelectual de todas las personas, ¿no? El filósofo folk, la capacidad de todas las personas de crear intelectualmente, ¿no? Contra la división del intelectual orgánico y que sí intenta mantener esta división muy clara, ¿no? Y en fin, ¿no? O sea, es interesante. Recuerdo estar leyendo apenas un texto de Murray Bookchin que habla sobre, es una crítica de Bookchin a... un poco la mencionamos ya, la clase pasada la mencionaba, o en una clase mencionaba esta crítica, que también Janet Biel luego la continúa, que dice, un gran problema en la tradición marxista es la idea de que de lo que se trata es de tomar los medios de producción y que solo con cambiar quién maneje la producción cambia todo. Y lo que dice Bookchin es, pero es que la mayoría del trabajo en el capitalismo es inútil. Dice, o sea, ¿qué hace el obrero del call center? Tomar el call center, ¿y el call center para qué sirve? Dice, no, o sea, no se trata de eso, ¿no? Y entonces Bookchin, que aparte va a introducir el ángulo ecológico, va por eso a centrar la reproducción de la vida no en el centro de trabajo, dice él, sino en el municipio, ¿no? Y da este giro al municipalismo. Dice, no, el problema es que los más de los trabajos que hacemos no reproducen la vida en nada, ¿no? No contribuyen en nada. Entonces lo que hay que hacer no es reapropiarnos de los centros de trabajo, sino cambiar el tipo de trabajo que hacemos, ¿no? Cambiar el tipo de forma y enfocar la vida en la reproducción libre de la vida y no en la reproducción desde el trabajo, ¿no? Y así piensan ellos la abolición del trabajo, ¿no? Ay, ¿qué iba a decir algo? Se me acaba de borrar completamente lo que iba a decir sobre la... Ah, claro. Iba a decir, este ejemplo, por ejemplo, leía apenas un libro sobre los sindicatos petroleros en México, ¿no? Y decía una cosa muy interesante, que a inicios del siglo XX en México, ¿no? Antes de todo el proceso del corporativismo, bueno, estas ideas que va a plantear Marx en este texto, esta visión de una sociedad diferente, de trabajadores libres, de personas libres, ni siquiera de trabajadores libres, de personas libres, ¿no? Va luego a estar muy presente en la jerga anarquista, ¿no? La jerga anarquista va a apropiarse mucho de esta visión más holística de la reproducción de la vida, digamos. Y, por ejemplo, este tipo de ideas luego van a repercutir en la influencia en el siglo XX en México tuvo, en la primera década del siglo XX tuvo mucha fuerza en México el anarcosindicalismo, y uno de los lugares que tuvo grande presencia fue entre los petroleros, ¿no? Y por ejemplo las tácticas que empleaban y que todavía tienen, que ahora se utilizan como tácticas clientelares terribles, es lo primero que hicieron, porque era una empresa que generaba mucho dinero, ¿no? Entonces tenían muchas cuotas sindicales, y una de las primeras cosas que hicieron fue comprar granjas y empezar a montar sistemas de producción de alimentos para sus comunidades de petroleros, ¿no? Entonces de pronto el sindicato tenía 20 trabajadores, pero 5 o trabajaban de lleno o extra, o tenían algún tipo de trabajo para trabajar una parte en la reproducción de la comida, de la granja, ¿no? En tener una serie de granjas, sobre todo, y estas granjas se pueden ver, y estas influencias se pueden ver, sobre todo si han viajado por el sur de Veracruz, hacia, yo las he visto entre Veracruz, Tabasco, Campeche, todavía quedan algunos residuos de esta táctica de los petroleros, ¿no? Y claro, dice el autor, el problema es que esta táctica, que supuestamente era para producir autogestión alimentaria y generar independencia local, dice, hoy en día se utiliza, las granjas son manejadas por los líderes sindicales y obliga a los trabajadores a trabajar gratis a cambio de una plaza. Entonces, bueno, o sea, él dice una cosa muy bella en una nota al margen, dice, en ese texto más bien muy bella, muy fuerte, dice, es interesante ver cómo estas estrategias de autogestión y poder popular se convierten en herramientas de poder
cuando cambia la dirección sindical, ¿no? O sea, como eso, o sea, lo que los anarcosindicalistas querían era tener más control sobre la producción y tener más control sobre la reproducción de la vida. Pero cuando el sindicato cae en manos de los charros, esos dispositivos de autogestión se convierten en dispositivos de poder, ¿no? O sea, eso que ellos querían, que era controlar la producción, sí la siguen controlando, pero ahora la controla el líder sindical, ¿no? Entonces dice, es muy curioso cómo son los mismos dispositivos, ¿no? Los mismos dispositivos que crean los anarcosindicalistas se convierten en dispositivos para los charros, ¿no? Y bueno, para la situación del sindicato petrolero, que es tan dramática, ¿no? En fin, hasta ahí creo podemos dejar la clase. Antes de eso, dos notas importantes. Ya hay más claridad sobre actividades que va a haber al final del semestre. Vuelven afortunadamente las actividades presenciales internacionales. Del 21 al 23 de noviembre va a venir Teresa Oñate. Teresa Oñate es una de las cabezas de la cátedra de hermenéutica crítica, es una gran conocedora del llamado de Heidegger, y ella es de la beta de Bátimo, de la que ella le llama la beta del Heidegger revolucionario, del Heidegger radical. Entonces es una pensadora sobremanera interesante. Vamos el 21, vamos a hacer un homenaje a Bátimo, va a ser una pequeña mesa y vamos a presentar el libro de Pablo Veraza acá en la facultad. El miércoles y el jueves va a haber un seminario de 4 a 8 de Teresa. Es abierto. Rebeca me pidió, ella es la persona de la hermenéutica crítica aquí en México, que les invitara. Quien quiera ir es bienvenida. Son grandes conferencias, seminarios, y pues van a ser libres. Y en la siguiente semana, todavía no es claro, pero parece que va a ser el 28 y el 30 de noviembre, viene Juan Arnau. Juan Arnau es uno de los grandes sanscritólogos y traductores de la tradición budista, ¿no? Viene, y aparte él es filósofo también, ¿no? Viene entonces creo que viene a presentar un seminario sobre filosofía, algo sobre filosofía de India. Creo que trae una nueva traducción, no sé muy bien qué trae, pero trae algo nuevo. Y Juan Arnau es un gran traductor de Nagarjuna. Viene, si les interesa filosofía de India, igual, martes y jueves va a haber seminario, igual abierto, de Arnau, ¿no? Y parece, no me acabo de explicar bien Rebeca sus intenciones, pero que quieren que esto sea el banderazo de una nueva espacio de trabajo de filosofía no occidental acá en la facultad. No sé qué implique eso, hablé con Rebeca hace un rato, pero sé que viene Teresa Oñate el 21 y el 28 viene Arnau, ¿no? Entonces, ¿cómo? De noviembre los dos, sí. Los dos. Entonces, una semana tenemos a Teresa acá, la otra semana tenemos a Juan Arnau acá. Y a los dos eventos, pues están cordialmente invitados. Voy a intentar hacer posible porque acabemos el semestre antes, para que quien quiera ir pueda ir libremente, y quien no quiera ir, pues tampoco pasamos lista, no hay bronca, ¿no? No es Marchel Estunam, ¿no? Entonces, pues eso, están las invitaciones, estén atentos, van a salir ya los carteles en forma, pero ya se confirma que sí viene Teresa, y también nos avisó apenas Arnau que también viene, ¿no? Y bueno, ya, muchas gracias. Próxima clase, ahora sí vemos el texto de la enajenación, ¿ok? Y si pueden, lean el capítulo 3. Es el tercero de la mercancía en el Capital. El capítulo 3 en que habla de Aristóteles. No es muy largo, échenle un ojo. Y hablamos sobre la crítica, digamos, la crítica a la economía política. Ahorita vimos materialismo dialéctico, ahora crítica a la economía política. La próxima. ¿Es el de fetichismo de la mercancía, dices, el capítulo? Sí, no, es el 4, ¿no? Es el 4. 3 y 4, estaría bien. El fetichismo a la mercancía, y el 3 porque es el que dice algo así como el trabajo, porque Aristóteles no atina qué es el trabajo, ¿no? No latino, sí. Y es para llegar a la idea de regresar a la idea de ideología, ¿no? También hay un texto muy bonito que se llama En torno a la crítica de la filosofía del derecho de Hegel. Ah, sí. Es muy bueno, ¿no? Incluso para lo que preguntaba ella sobre la dialéctica. Bueno, es buena referencia. Ahí está, voy a echarle un ojo, antes de la próxima clase también. Va. A la crítica a la filosofía del derecho. Va, pues bueno, ahí estamos, colegas. Muchas gracias.